Sospecho que para cuando publique esto van a faltar como 2 o 3 días para los premios Oscar, y como me había comprometido con ustedes a revisar cada una de las películas que estaban nominadas a la categoría de mejor película, bueno, la junta directiva de En Mi Mente TV ha decidido terminar la serie como este meme. Hola, ¿cómo están, chavitos, chavalonas y mis queridísimos reptilianos? Oigan, claramente me está superando el tema de las reseñas de las nominaciones a mejor película, porque quedan como 3 días para los Oscar y todavía nos falta por revisar 4 películas. Entonces, tras pensarlo mucho, he decidido dividirlos en 2 videos, es decir, que en cada video vamos a tener 2 reseñas, y en el caso de este video vamos a tener las películas que nos presenta Netflix y que están a su vez nominadas. Me refiero a Mank de David Fincher y a El Juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin. No digas carta de amor al cine, no digas carta de amor al cine, no digas carta de amor al cine, no digas carta. Una de las particularidades que tiene el cine con respecto a otras artes es que resulta muy difícil hacerlo individualmente. Y claro que nunca falta el director Leo, que también escribe, pero también produce, pero también actúa. Sin embargo, siempre se necesita pues de un crew muy amplio para lograr llegar a concretar esa visión que se tiene desde dirección. Podríamos decir entonces que el cine es un arte bastante colaborativo. Es por esto que a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo se ha debatido mucho de a quién le pertenece la autoría de una obra, más específicamente de una película, qué tanto porcentaje le pertenece al director, qué tanto le pertenece al guionista o a los demás miembros del crew. Por un lado estaba esta teoría del autor de los críticos franceses del Cahiers du Cinéma, quienes defendían esta idea de que una película pertenece al autor en tanto es quien orquesta el estilo que se le dará a la película, qué es lo que se quiere transmitir y cómo hacerlo. Es decir, que el director tiene una visión y todos los demás departamentos orbitan en servicio de esta visión. Por otro lado, por ejemplo, Pauline Kael, una de las críticas de cine más prestigiosas en Estados Unidos, se ha opuesto a esta visión, o por lo menos entendiéndolo en el contexto del cine hollywoodense y sobre todo de antes, en donde las casas productoras eran quien realmente decidían las historias que se filmarían, bajo qué dirección, con qué guionista, etc. A raíz de esto también ha escrito en específico sobre Orson Welles y su ópera prima El Ciudadano Kane. Cosas muy polémicas porque en cierto sentido defiende que la autoría de esta, que durante muchos años ha sido considerada la mejor película de la historia, no le pertenecería tanto a Orson Welles, sino más bien a su co-guionista Herman G. Mankiewicz. Y este tipo de polémicas no son nuevas, pasan en todas partes del mundo, por supuesto que en Hollywood no iba a ser la excepción. Usualmente el trabajo del guionista suele ser muy infravalorado en la industria del cine, sobre todo porque cuando gana festivales o premios o incluso dinero, los focos se suelen enfocar, valga la redundancia, siempre en el director, pero descuidan a el guionista y la importancia que tuvo con la historia y con la película en general. Entonces, un poco como en labor reivindicativa, el gran David Fincher, después de muchos años de ausencia, regresa con Mank, una obra, no podemos caer en el mismo error que se está señalando, escrita por nada más y nada menos que su padre. En los 90 Jack Fincher escribió esta película y su hijo David planeaba dirigirla, pero aparentemente la procrastinó a niveles exagerados. ¿Quién se cree yo en exámenes finales? Y bueno, hasta 2019 la filmó, en 2020 la estrenó y ahora está compitiendo para mejor película en los premios de los Oscar, y de hecho no solamente compite en esta categoría, porque incluso es la película que tiene más nominaciones. Es una película biográfica que nos cuenta la vida del guionista que mencionamos antes, Herman Mankiewicz, o Mank para los amigos, y más específicamente en el momento en que escribía a contrarreloj el guión del Ciudadano Kane. Oficialmente es una coescritura con Welles, pero según la propia lógica de la película, la presencia y los aportes de este último fueron muy escasos. Además de esto, tenía otros 2 problemas que le dificultaban más el poder terminar esta obra. Por un lado, que acababa de sufrir un accidente automovilístico que lo dejó en cama por varios meses, y por otro, que la mayor inspiración de los personajes de su guión eran no solo gente cercana a él, sino además muy poderosos en el mundo de la política y el espectáculo de Estados Unidos.
William Randolph Hearst fue un magnate de la prensa y los medios estadounidenses, un personaje con una influencia política casi insuperable, pues Mank se inspiró en él para crear el personaje de Charles Foster Kane y para la estructura de la historia se basó en la esposa de Hearst, o más específicamente en el hobby de Marion Davies, que era armar rompecabezas. Entonces Mank no es una película sobre cómo se filmó El Ciudadano Kane, incluso me atrevería a decir que ni siquiera es una película sobre cómo se escribió El Ciudadano Kane, porque de hecho creo que deja esto muy de lado. A ver, es verdad que tenemos a Mank escribiendo, vemos a Mank en su proceso creativo, que básicamente es beber, quien se cree yo otra vez en exámenes finales, pero más bien se enfoca en las cosas, personas y situaciones que inspiraron al guionista del Ciudadano Kane. Esta película solo es pretexto para mostrarnos un drama de personaje y explorar su conflicto interno, a la vez que critica la corrupción, los abusos de poder y hasta los absurdos en los que caía la gente más poderosa del medio en ese tiempo. Está protagonizada por Gary Oldman, quien hace un trabajo maravilloso, cosa que ya no nos sorprende de este tan tremendo actor. De hecho, todos están muy bien. Amanda Seyfried parece que es de otra época y justo tienen mucho crédito por esto, porque además de tener que actuar personajes antiguos, tenían que hacerlo con el tono de actuación que se usaba más o menos a los 30 y los 40 en las películas. Y les voy a ser honesto, sí me hace un poco de ruido la edad de Gary Oldman, porque dista mucho de la edad que tendría Mank en ese momento. Y ya sé que esto pudiera parecer una friquez, pero es que sí tiene relevancia en la historia, porque por ejemplo en ese momento Mank era un guionista muy joven, pero a la vez muy poderoso y muy respetado en la industria. Digamos que causaba un poco el efecto, no tanto así, pero similar al de Orson Welles, en el sentido de que era muy joven, pero aún así se codeaba con los así llamados peces gordos de la industria. Y otro problema en el que creo que repercute es en su interacción con los personajes femeninos, por ejemplo con Rita, su esposa, en la ficción interpretada por Lily Collins, o en el personaje de Marion interpretada por Amanda Seyfried. En ambos se dirige a ellas como con coquetería, como con galantería, pero al haber tanta diferencia de edad se ve más bien como una relación paternal y entonces no sé, es como raro. Por otro lado, la historia se nos cuenta a través de una fotografía inspirada en el tipo de cintas de aquella época. Muy bien lograda, es una recreación digital muy bien hecha que a su vez también se inspira en la fotografía del Ciudadano Kane, lo cual embona muy bien con el estilo del propio David Fincher, pues tanto él como Orson Welles son conocidos por su rigurosidad y obsesión con la perfección de cada toma, logrando planos bien elegantes. La fotografía de Mank es de verdad alucinante. Está en blanco y negro, lo cual suele alejar a muchas personas, pero si le tenemos paciencia y la vemos en la mejor pantalla que podamos, es una experiencia muy bonita. Podemos ver la maestría de un director con años de experiencia, también una producción que muy pocas de las nominadas tiene, pero aún así creo que no llega a ser una propuesta novedosa o algo realmente destacable. Y luego en el caso de la trama, y esto no es necesariamente malo, pero vale la pena puntualizarlo, el director da por hecho que tú ya viste El Ciudadano Kane y que estás enterado del chismecito de Orson Welles y William Randolph Hearst y todo esto. A diferencia de, por ejemplo, otras de las nominadas como Judas and the Black Messiah, o de la que vamos a hablar después de esta, El Juicio de los 7 de Chicago, en donde si no tienes muy presente todos los acontecimientos históricos, igual la pasas bien porque el director se encarga de ellos, y no necesariamente con diálogos sobre explicativos, ojalá, sino más bien a través de menos diálogos y más acción, que más cosas pasen, lo cual no sucede en Mank, lo cual es muy fiel al estilo de David Fincher, que siempre en sus películas abundan estos diálogos, pero a la vez son diálogos muy ingeniosos, son diálogos muy divertidos y que vale la pena escuchar, pero claro, de repente se le escapan ciertos nombres, ciertos lugares, ciertos acontecimientos, y entonces si no estás empapado en ellos, pues te puedes llegar a perder. Y aunque me hubiera gustado ver más este dilema del autor, ver más a Orson Welles y que se hubieran metido más en el personaje, que derribaran esta barrera que se ponía con su alcoholismo, pero bueno, no le podemos pedir a una película que sea otra película. Y en ese sentido, Mank es una película sobre el lado más burocrático, político y cínico, para seguir con la rima, de Hollywood y de la industria del espectáculo en Estados Unidos. Muy disfrutable para cinéfilos, muy disfrutable para seguidores de Orson Welles. Es un buen regreso de David Fincher, aunque es verdad que no es su mejor película definitivamente. Aún así todos sabemos que es una gran candidata para ganar la estatuilla a mejor película, con quizá un gran obstáculo que es haber sido distribuida a través de Netflix. Ya sabemos lo que le pasó
a Roma, ya sabemos lo que le pasó al irlandés, aunque es verdad que las cosas han cambiado un poco, ya que gracias a la pandemia pues casi todas las películas que están nominadas se estrenaron vía streaming, así que puede no pesar tanto en este caso este tema. Pero bueno, ustedes ya saben que también me interesa mucho su opinión, así que déjenme sus comentarios aquí abajo y yo los estaré leyendo. Y ahora que mencionamos el juicio de los 7 de Chicago, ¿qué les parece si empezamos de una vez a hablar de esta película? People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Holy shit. You all right? I was until I saw that. De nuevo nos encontramos con una película con tintes históricos. De hecho, es curioso porque tiene mucho que ver con el tipo de momento y el tipo de circunstancias de otra de las nominadas, que es Judas and the Black Messiah. ¿La recuerdan? Hicimos esa reseña y si no, se las voy a dejar en esta tarjeta para que la vayan a ver, ¿sale? De verdad ya espero poder estarle dando al lado correcto, no lo hago a propósito. Pues básicamente el contexto de Estados Unidos a finales de los años 60, cuando estaban todas estas protestas por los derechos civiles, las panteras negras por un lado, los hippies por otro, los hippies ahí alejados, pero las protestas estudiantiles también, todo esto. La cosa es que sí, Judas and the Black Messiah presenta un contexto bastante violento, peligroso y delicado, como era el de las panteras negras y todo el tema del racismo. En este caso, el juicio de los 7 de Chicago presenta más bien como el lado más blanco de todo esto, los hippies, los estudiantes universitarios, los opositores simplemente a la guerra de Vietnam, o las personas, digámoslo así, de izquierda, y más específicamente el grupo conocido como los Chicago 7, un grupo de manifestantes que el gobierno acusó de conspiración por causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Entonces la historia se va a desarrollar en torno a este juicio, y todo bajo el guión y la dirección de Aaron Sorkin, quien es más conocido por su destreza como guionista. Entre muchas otras, escribió de hecho una de las películas que ya mencionamos atrás, The Social Network. Y bueno, esta destreza la verdad es que se nota. Tienes que ser un guionista muy experimentado para lograr hacer de esta historia, que básicamente es un juicio y todo se desarrolla en esas 4 paredes, hacerlo una historia entretenida y épica. Bueno, representa un gran reto y lo logra por un lado a través del guión, pero por el otro también a través de las interpretaciones maravillosas que hay de un elenco coral que realmente no decepciona en ninguno de los casos. Cada uno tiene su momento, cada uno brilla en ciertas circunstancias, y entre ellos pues por ejemplo tenemos a Eddie Redmayne, quien ya ganó un Oscar, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt y todos los que faltan. Tampoco crean que aquí vamos a hacer la escena final, digo ¿qué? Y además de el guión y las interpretaciones, otro de los papeles destacados en esta película es el montaje de Adam Baumgarten, el cual también está nominado porque, bueno, te mantiene pegado a la pantalla a pesar de ser un tema tan difícil de tratar. El juicio por sí solo, las injusticias y trampas que vemos por parte del gobierno, su abuso de autoridad y clara imparcialidad nos indignan, pero a la vez nos permiten empatizar con los personajes acusados y nos apasionamos con el juicio. Y queremos que salga bien, a pesar de estar basado en un hecho histórico, pero tampoco nos sobrecarga de esto, porque en parte por el guión y también en parte por el montaje de repente pues nos lleva hacia ciertos flashbacks, o por ejemplo hacia ciertas conversaciones de unos personajes con otros, hacia una ponencia con los hippies, y cada uno sirve como pretexto para contarnos la historia y que no se sienta tan monótono. También mezcla de modos muy interesantes las escenas grabadas para la película con material de archivo del caso real, acercándola a una estética por momentos muy documental. Pero fuera de ahí, creo que se arriesga poco cinematográficamente hablando. Su producción es impecable, pero no es tampoco tan destacable por ese lado. Además, creo que al estar nominada junto a Judas and the Black Messiah, las comparaciones van a ser inevitables por estar ambientadas en el mismo contexto, y en ese sentido es imposible no sentir a esta película, digámoslo así, más suavizada con respecto a la otra, lo cual es normal considerando justo lo que decíamos antes, que una está contada desde el punto de vista de las panteras negras y otra de los hippies y el lado más blanco de la revolución, por decirlo así, y por estas razones se siente menos arriesgada o con menos fuerza. Aún así, creo que Aaron Sorkin era consciente de esto, porque incluso hay escenas que reivindican un poco esta idea. Por ejemplo, una escena que tienen con Bobby Seale, quien es el líder de las panteras negras y además fue acusado junto con estos 7 para desprestigiarlos. Y bueno, hay una escena muy buena en la que
él prácticamente les dice que ellos están en la revolución poco menos que por rebeldía adolescente, mientras las Panteras Negras y ese grupo discriminado, bueno, pues están ahí básicamente para sobrevivir. Evidentemente lo dijo de un modo más poético, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo descubran. También se puede ver la diferencia de tratos que tiene el juez, no solo entre las dos partes del juicio, sino además entre los acusados. Evidentemente a Bobby Seale se le niega cualquier tipo de derecho, empezando por tener un abogado, pero incluso llegan a amordazarlo literalmente en plena sesión. O simplemente el hecho de que este juicio haya sido tan polémico y tan sonado justamente porque la mayoría de los implicados eran blancos, pues te dice mucho de la idiosincrasia de todo un país. Retrata el absurdo al que llegaba el gobierno por su paranoia con respecto a los manifestantes, pero lo hace con un tono mucho más suave, lo cual creo que le puede beneficiar a la hora de las premiaciones, porque a la academia le suelen gustar mucho como estas propuestas ambiguas en donde se hace una crítica y una denuncia pero sin arriesgar demasiado. Es una película muy fácil de ver que es probable que le guste a todo el mundo o a la mayoría de la gente, muy al estilo de las películas de Steven Spielberg, porque de hecho Steven Spielberg iba a dirigir esta película. Aaron Sorkin la había escrito para él ya hace mucho tiempo, pero paradójicamente después de una manifestación de guionistas, pues la cosa se prolongó y luego ya Spielberg le dijo a Aaron Sorkin, ¿sabes qué? Mejor hazla tú. Al igual que Mank, me parece que es una fuerte candidata a llevarse la estatuilla a mejor película, aunque yo apostaría más porque se llevará la de mejor guión, lo cual sería bonito. Justo en este video hemos estado hablando mucho acerca del oficio del guionista y sería bonito que se premiara a Aaron Sorkin, quien es una leyenda ya en este tema. De todos modos, gente, ya saben que a mí me interesa mucho su opinión, así que escríbanme aquí abajo qué es lo que opinan y yo los estaré leyendo. Y pues nada, gente, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que no se haya hecho muy largo, espero que no se haya hecho muy pesado, pero me parece que esta es la mejor manera para condensar todas las películas que nos faltan por analizar. Bueno, entonces ya solamente me faltan dos que voy a presentarles en un próximo video, y luego ya que cada quien agarre sus palomitas y se ponga a ver los Oscar en la comodidad de su cama. Que por cierto, si alguien tiene cable, que me invite, porque no pienso ver otra transmisión encabezada por Facundo. O sea, nada en contra de Facundo, tal vez sea un buen tipo, pero ya no quiero. Por favor. Pero bueno, gente, gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que si me quieren ayudar pueden hacerlo suscribiéndose a este canal si no lo han hecho. También activar la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Revisen si está bien activada, porque luego dicen que incluso hay otro paso más y que YouTube suele desactivarlas. No sé si esto ya sea paranoia, pero por si acaso, chéquenlo. También compártanlo con sus amigos a través de sus redes sociales. Y sin más que decir, bueno, nada, nos vemos en el siguiente video. ¿Sale? Los quiero y chao.